Horas presenta. Bien, estamos listos esta mañana para conversar con el expresidente Mauricio Funes. Está con nosotros, con quien vamos a hablar sobre coyuntura política electoral de nuestro país, pero recuerde también que es importante preguntarle al expresidente Funes sobre esta decisión del juez séptimo de instrucción que dijo que podría modificar el delito contra el expresidente Francisco Flores, los delitos de peculado, apropiarse del dinero del Estado y enriquecimiento ilícito atribuidos al expresidente Flores podrían ser modificados a lavado de dinero. Ese es un tema importante y también, por supuesto, recientemente el expresidente Mauricio Funes llegó hasta la Fiscalía General de la República en calidad de testigo. Vamos a preguntarle cuál fue su aporte, ¿no?, a esta investigación que sigue la Fiscalía General de la República en torno al expresidente Francisco Flores. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Muchas gracias a ti, Romeo, muy gentil por tu invitación y por supuesto un saludo a todos los televidentes que sintonizan a diario este programa. Estoy a tu entera disposición. Mauricio, quiero comenzar con algo y quiero escuchar tu opinión sobre esto. Ayer, cuando subí en las redes sociales precisamente el tema sobre tu llegada aquí al canal, hubo un debate realmente en las redes sociales y algunas personas, lógicamente, no estaban de acuerdo y otros apoyando precisamente el hecho de que nosotros te invitáramos, ¿no?, aquí al canal. ¿Por qué se crea esa polémica en torno a tu figura, Mauricio? Bueno, yo diría que no la he generado yo, la generan mis detractores. Y es lógico, un presidente de la República, en tanto jefe de Estado, desata pasiones, desata controversia en la medida en que durante 5 años ha tenido la responsabilidad principal como mandatario de tomar las decisiones de mayor trascendencia para el país. Y por otro lado, mi presidencia fue sui generis porque implicó una ruptura con una tradición de 20 años de gobierno de Arena, acostumbrados a una manera de ejercer el poder. Yo en ese sentido marqué una diferencia sensible. Durante tanto tiempo el poder había sido utilizado para beneficio de un pequeño grupo. Un grupo que coopta el Estado y lo utiliza para satisfacer sus intereses y para favorecer su proyecto político de dominación. El rompimiento, el punto de inflexión que marca mi presidencia, por supuesto que incomoda, molesta, en la medida en que les hace perder a estos grupos que tradicionalmente han utilizado la cosa pública para favorecerse, les hace perder un instrumento de dominación y eso lo resienten y lo siguen resintiendo. Además hay que tener presente que en alguna medida, bajo mi presidencia, se conocen 2 casos emblemáticos en la historia más reciente del país que tiene que ver con administración de recursos públicos. Me estoy refiriendo concretamente al caso Selenel, la compra fraudulenta de acciones de la generadora de energía geotérmica en manos del Estado y que pasó a manos de una empresa transnacional italiana, y luego, por supuesto, el caso emblemático, el que vamos a conversar más adelante, el expresidente Francisco Flores. Mucha gente en Arena, particularmente dirigentes de Arena, como también algunos simpatizantes, no me perdonan el hecho de que haya sido yo el que haya puesto el dedo en la llaga y que haya hecho público este caso, que luego retoma la Fiscalía General de la República y lo lleva hasta los tribunales. Ahí está el expresidente Flores. Hay quienes piensan que yo soy el responsable, que él guarda prisión. Quien es responsable de guardar arresto domiciliar es el mismo de no haber desviado recursos provenientes de la cooperación taiwanesa. Entonces me imagino que toda esa situación crea un estado de animadversión en algunos, pero también de apoyo en otros, y por eso es que yo sí leí tu tweet en la cuenta Twitter donde tú señalabas que la invitación que se hizo pública el día de ayer por la tarde había desatado pasiones, controversia. Es normal. A ver, como tú dices, más adelante vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más sobre este tema del expresidente Francisco Flores. Antes quiero preguntarte cuál es la sensación, la percepción, Mauricio, ¿cómo estás viendo el resultado de estas elecciones? A partir de esto, lógicamente podría, del resultado, ¿no?, de la configuración de cómo quede la Asamblea Legislativa, podría pensarse en la gobernabilidad que puede tener el país a futuro. Arena está diciendo, nosotros somos la primera fuerza, eso ha quedado claro, hemos sacado más votos y hemos ganado en estas elecciones. ¿Es así como crees que se han dado esos resultados? Desde A tu mí punto no de me vista? parece relevante el hecho de que Arena se autoproclame como la primera fuerza política del país. Obviamente, si lo vemos como tradicionalmente se aborda, que la fuerza de un partido político proviene de la cantidad de legisladores, en el caso del primer órgano del Estado, o la cantidad de instituciones sobre las cuales tiene una incidencia determinante, habría que poner esa cifra en entredicho, porque ¿qué es lo que tiene en estos momentos Arena? Arena
no hay datos firmes y eso nos inhibe a hablar con mayor propiedad. Entonces vamos a partir de los mismos datos que han dado a conocer los partidos políticos. Obviamente que la revelación de información que dan los partidos políticos lo hacen con algún nivel de interés para beneficio propio. Pero Arena ha dicho que ha sacado no menos de 36 diputados. No sé de dónde le salen las cuentas, porque si al final vamos a tomar lo que cada partido dice de la cantidad de diputados que ha obtenido, no tendríamos una asamblea legislativa de 84 diputados, sino que por lo menos de 100. Yo escuché declaraciones que daba, por ejemplo, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, que decía que habían sacado entre 3 o probablemente 4 diputados. Entiendo que tienen uno firme por San Salvador. Lo mismo, Cambio Democrático ha dicho que ha entrado. Democracia Salvadoreña también ha entrado. Arena dice que tiene 36, es lo que ha dicho últimamente Jorge Velado y lo sostiene desde un principio. Escuché incluso al candidato, todavía candidato, puesto que no ha sido confirmado su gane, aunque estoy seguro que entró, el doctor Portillo Cuadra, que decía que podían ser incluso 38. El FMLN asegura tener 31 firmes, que son lo mismo que tienen en estos momentos, y podrían ser 33 o 34. Gana dice tener 11 o podía llegar hasta 13. Entonces, si al final sumas, caes en la cuenta de que no es una asamblea de 84 diputados. Por lo tanto, los partidos deberían de ser más cuidadosos y más responsables en el manejo de la información porque crean falsas expectativas y en parte el clima de tensión que se respira en el seno de las mesas donde se están escrutando los votos, donde se está llevando a cabo el escrutinio final, en parte es responsabilidad de los mismos partidos políticos y de sus dirigentes por declaraciones irresponsables que dan. Pero en todo caso, lo más probable es que al final Arena tenga más diputados que el FMLN, 1 o 2. Es decir, ambos tienen la mayoría de diputados. El resto de fuerzas políticas se reparten la menor parte del pastel que estuvo en disputa en esta ocasión. Ahora, ser la primera fuerza o tener mayor número de diputados no garantiza el ejercicio del poder. La verdad que ambos partidos han pasado de 30. Pero tendrían que tener por sí solos 43 para tener la mayoría absoluta necesaria para tomar decisiones en la Asamblea, ya no digamos los 56 que se requieren para la mayoría calificada. Y esa cantidad de diputados, por sí solo, Arena no los tiene ni los va a tener. Entonces necesita suscribir compromisos, lograr consensos con otras fuerzas políticas del país. Y entonces ahí va a depender de los escenarios probables que se construyan. Aquella fuerza que tenga la mayor capacidad de construir consensos para la toma de decisiones es la primera fuerza política en la Asamblea Legislativa Nacional. ¿Y quién está en esa mejor posibilidad de acuerdo a estos números? Por la tradición y por lo que ha sido hasta ahora la historia, los últimos 5 años y medio, yo diría que el FMLN. Yo pongo como ejemplo mi propia experiencia. Cuando yo gané la elección en el 2009, el 15 de marzo del 2009, antes había habido elecciones el 18 de marzo. Ahí el FMLN sacó un mayor número de diputados que Arena, pero no lo suficiente como para tomar decisiones. ¿Qué tuve que hacer? Esto fue mucho antes que se diera la salida de los 14 diputados de Arena, que luego se constituyeron en una fracción aparte como Gana. ¿Pero qué tuve que hacer? Sentarme a negociar. Eso fue lo primero que hice. Yo invité al secretario general del entonces PCN, Ciro Cruz Cepeda, y al secretario general del entonces Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker, y establecí un acuerdo de gobernabilidad con ellos, porque ya con los votos del PCN en ese entonces y los votos de la Democracia Cristiana más los del FMLN, lográbamos la mayoría absoluta para tomar decisiones con 43 voluntades. Entonces, el FMLN, aunque había ganado la mayor cantidad de diputados en el 2009, pero no podía gobernar si no lograba acuerdos con otros partidos políticos. En el 2012 se invierten las proporciones y Arena saca mayor número de diputados, 33, antes de los 5 que perdió, que luego se constituyeron en Unidos por El Salvador. Pero el FMLN tenía 31. Arena se exhibe como la primera fuerza en ese momento, porque había ganado más alcaldías que el FMLN y había ganado más diputados como sucede que el ahora, FMLN. ¿no? Como aparentemente sucede ahora. Digo. Bueno, yo diría que los números indican que efectivamente así es. No solo ha ganado más alcaldías, sino que también habrá ganado 1 o 2 diputados más que el FMLN. Pero en ese medio término de mi gobierno, del 2012 hasta el 2014, que entregó el mandato, las decisiones las seguía tomando el FMLN, no solo con Gana, también con el PCN y la Democracia Cristiana. Si no hubiera logrado, bajo mi mandato, que se eligiera fiscal
y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿El escenario es parecido ahora? Yo diría que el escenario es parecido. No hay nada en el ambiente que me haga pensar esos agrupamientos ficticios que de pronto publican los periódicos sin ninguna base en la realidad. ¿De dónde saca, por ejemplo, El Salvador.com o el Diario de Hoy, más conocido así por su edición impresa, o incluso en una edición que yo leí de la prensa gráfica, que las mayorías se distribuirían de esta manera? Por un lado, el FMLN con Gana y por otro lado, Arena con el Partido de Conciliación Nacional y la Democracia Cristiana, de tal suerte que si los números son los que los mismos partidos reproducen, quien podría tomar decisiones es Arena con el PCN y con el PDC, pero también las puede tomar el FMLN con Gana y con el PCN, incluyendo el PDC, si durante 5 años así se tomaron las decisiones. ¿Y de qué depende eso, Mauricio, en la Asamblea Legislativa? De que se tome, de que no sea Arena el que tome los acuerdos, las decisiones con el PDC que están en juego. Mira, y sea el FMLN el que las tome. Arena suscribe aquella consigna de campaña que fue su consigna principal para las elecciones del año pasado, de recuperemos El Salvador. Yo siempre dije, y lo dije como presidente de la República, cuando Arena dice recuperemos El Salvador, lo que está diciendo en el fondo es recuperemos las instituciones que nos permiten ejercer el poder. Aquí el problema no es ejercer el poder, aquí el problema es para quién se ejerce el poder y para qué. La experiencia y la referencia histórica nos dice que cuando Arena ha estado en el control del Ejecutivo y ha tenido mayoría para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa, lo ha hecho para pasar un conjunto de iniciativas de ley que solo favorecen a determinados sectores de la sociedad y no al pueblo en general. Fue justamente bajo gobiernos de Arena, no solo bajo el control del Ejecutivo, en manos de Arena, sino que también con la capacidad de tomar acuerdos y lograr fácilmente mayorías absolutas de 43 diputados, que se promueven toda la ley de privatización que permite que grupos empresariales prominentes de este país caigan sobre activos estratégicos del Estado. Primero fueron los bancos, luego fueron las telecomunicaciones, después el proceso de distribución de energía eléctrica, quisieron caerle a la generación de energía eléctrica porque hubo un proyecto en tiempos del expresidente Flores, siendo secretario técnico Juan José Dabú, para privatizar las centrales hidroeléctricas, luego fueron los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que intentaron. Hoy en estas elecciones que decían, cambiemos el rumbo del país, ¿con qué propósito? Se estaban enfrentando dos proyectos, el proyecto que yo llamo proyecto oligárquico que representa y lidera Arena y un proyecto de naturaleza popular y social que representa el FMLN, pero que también Gana y el PCN han ayudado a construirlo. ¿Y que está o no divorciado este proyecto último que me mencionas con el empresariado de nuestro país o no? No está divorciado. Es que no nos confundamos, no nos confundamos. Porque pareciera que cuando se habla de eso, Mauricio, digo, o al menos así algunos entienden, se está hablando de ricos y pobres, ¿no? Como el famoso discurso que no es así. Se han acuñado en determinado momento en determinada campaña. Esa es una visión sectores. simplista de la realidad. Aquí no es un problema entre ricos y pobres. Aquí es un problema de proyectos. Un proyecto de naturaleza oligárquica. ¿Por qué de naturaleza oligárquica? ¿Qué quiere decir proyecto oligárquico o qué quiere decir oligarquía? Es cuando un pequeño grupo de poder económico también tiene tal concentración de poder que termina controlando las instituciones del Estado para beneficio propio. Entonces no solo estamos hablando de poder económico, hablamos de poder político, incluso de poder mediático. Eso no son todos los empresarios en este país, ni siquiera la mayoría de los empresarios, son un pequeño grupo de grupos empresariales. Entonces, no se trata de que un proyecto que contraste o que enfrente al proyecto oligárquico tiene que ser antiempresarial, ¿no? Si es que también la empresa privada tiene una visión social del proceso salvadoreño, hay una función social de la empresa privada que la ejercen incluso algunos grupos empresariales, porque no todos los grupos empresariales forman parte de un proyecto oligárquico y mucho menos representan a la oligarquía de este país. Pero en buenas cuentas, para simplificar el análisis, ¿qué es lo que se enfrentan en las elecciones pasadas del 2014 en estas elecciones? Dos proyectos. Un proyecto oligárquico que busca seguir manteniendo los privilegios que mantuvieron durante mucho tiempo y para ello necesitan urgentemente recuperar el gobierno y recuperar las decisiones en los órganos del Estado, y ese es liderado por Arena, y un proyecto popular social
que le busca dar un giro al Estado, ya no un Estado como patrimonio de unos cuantos, sino que un Estado en función de la sociedad, pero fundamentalmente los grupos más vulnerables del país, que son los que requieren de la acción del Estado. Y ese proyecto popular de naturaleza social, que a su base tiene una serie de cambios en el funcionamiento de la economía y de la manera de ejercer el poder, no solo es representado y liderado por el FMLN, sino que ha tenido acompañamiento de Gana y de PCN. De tal suerte que como resultado de estas elecciones yo estoy convencido que habrá correlación para que exista gobernabilidad en el país y para que no se le paren las carretas al gobierno. Vamos a hacer la pausa, porque exactamente lo que tú estabas diciendo anteriormente, la expectativa que tú tuviste en tu momento en este proceso electoral después de las elecciones parlamentarias, no antes de las presidenciales, es la misma que tiene hoy Salvador Sánchez Serén, el gobierno de Salvador Sánchez Serén, el gobierno del FMLN. Si es posible lograr o no la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y cómo se tienen que mover las piezas del ajedrez dentro de la Asamblea Legislativa para que este proyecto, que entiendo que es el que representa el actual gobierno, el proyecto este incluyente que tú estás mencionando, el proyecto que beneficia, dices tú, a las mayorías, el no oligárquico, pues tenga viabilidad desde el Parlamento de nuestro país también. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso conversando esta mañana con el expresidente de la República, Mauricio Funes, y estamos hablando sobre el escenario, estos escenarios que se están configurando y que se van a configurar a partir del resultado de esas elecciones en la Asamblea Legislativa, de tal forma que el gobierno, el Ejecutivo mismo, está a la expectativa de estos resultados, porque de ahí depende de cómo vaya a transitar o caminar el país, de si es posible lograr los consensos o los acuerdos necesarios para poder impulsar diferentes iniciativas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, nada más para recordarle, la ley del agua que está pendiente en la Asamblea Legislativa y también la más reciente que se introdujo al Parlamento, que es la ley antiextorsiones. Digo, todos esos anteproyectos que están en la Asamblea Legislativa son importantes que se logren los votos necesarios para su aprobación. Bueno, pero a mí me parece que hay decisiones más importantes que otras. Lo importante es que la Asamblea no se convierta en una retranca para el funcionamiento del Ejecutivo. Tiene que haber interrelación y armonía en el funcionamiento de los diferentes órganos del Estado. Te recordarás que bajo mi presidencia yo tuve que actuar como gestor de un proceso de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas para que se pudieran elegir los magistrados a la Sala de lo Constitucional, que fue una elección que se dio en los primeros meses de mi gestión, y luego después hubo necesidad, como resultado de la sentencia de la misma Sala Constitucional que declaró inconstitucional una elección de magistrados, hubo necesidad de hacer una nueva elección, y ahí Casa Presidencial facilitó, actuamos como facilitadores de un entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas. Lo mismo ocurrió también con la elección del fiscal, que se había elegido, si te recordarás, fiscal en la legislatura anterior, y la sala dijo que no le correspondía a esa legislatura, sino que a la siguiente. Y entonces el fiscal elegido al final quedó inhabilitado y hubo necesidad de hacer una nueva elección. Todos esos procesos se generaron desde Casa Presidencial. ¿Por qué insisto en esto? Porque el partido que tiene el control del Ejecutivo tiene un importante capital político que puede poner en una negociación. Y aquí no estamos hablando de que se negocia prebendas o de compra de voluntades. O de compra de voluntades. Por ejemplo, esa famosa historia que han levantado del hombre del maletín negro, que es el que va a intervenir. No hay ningún hombre del maletín negro, nunca lo hubo. Lo que hubo fue un proceso de negociación liderado desde la Presidencia de la República para lograr los compromisos y los acuerdos necesarios que le dieran gobernabilidad al país, si no el país no camina. Entonces, ¿qué decisiones me parecen trascendentales que deberá tomar la legislatura que entre el próximo 1 de mayo? Primero, la aprobación del presupuesto para el funcionamiento del Estado. Aquí no estamos hablando del funcionamiento únicamente del Ejecutivo, estamos hablando del funcionamiento de los 3 órganos del Estado. Un partido político con capacidad para parar la aprobación del presupuesto crea o genera ingobernabilidad. Y en ese sentido, el FMLN tiene, y el presidente Sánchez Serén tiene los votos garantizados para la aprobación del presupuesto en la medida en que se presenten presupuestos sensatos, razonables y equilibrados como los que se han estado presentando en los últimos 5 años. Y ahí es donde nuevamente voy, a los hechos me remito. En mis 5 años de gobierno, siempre conté con el respaldo legislativo del FMLN, del PCN, de Gana
de la Democracia Cristiana y eventualmente de Cambio Democrático. Y esto nos permitió aprobar presupuestos a tiempo, aprobar las leyes o las reformas a cuerpos jurídicos ya existentes que necesitábamos, aprobar también préstamos internacionales porque construimos mayoría calificada y alguna incluso de estas votaciones contó hasta con la aprobación del Partido Arena. Ahora, ¿qué es lo que nos permitía a nosotros tener hasta los votos del Partido Arena en la aprobación de préstamos internacionales? El hecho de estar en el Ejecutivo. 2 préstamos, por ejemplo, que se sometieron a consideración del Pleno y no teníamos los 56 votos y hubo que negociar con Arena, el préstamo para la reforma de salud y el préstamo para agricultura familiar. ¿Qué hubo que hacer? Sentarse a negociar con Arena, claro, hacer algunos cambios en los destinos de los dineros que ya habían sido aprobados por la banca internacional, pero eso solo lo puede hacer quien está en la presidencia de la República. A ver, si no es a cambio de una prebenda, compra de voluntades, como se ha especulado, Mauricio, ¿qué le hace pensar ahora de que estos partidos políticos que le acompañaron a usted en su gestión y que hizo viable su gobernabilidad, ahora mismo van a estar del mismo lado y no del lado del Partido Arena? Porque lo que se toman son acuerdos políticos y lo que se toman son compromisos sobre la base de iniciativas concretas que se pretenden impulsar, donde los partidos políticos tienen un claro interés. Planteo lo siguiente, por ejemplo. Se somete a consideración de la Asamblea Legislativa la aprobación de bonos del Tesoro Público que permita cerrar la brecha fiscal con la que inicia el presidente Salvador Sánchez Serén. Y ahí logra los votos, salvo Arena, pero logra los votos en esta legislatura del FMLN, del PCN, de la Democracia Cristiana, de Cambio Democrático y los diputados que estaban en ese momento en Unidos por El Salvador, pero que luego después se inscribieron en Democracia Salvadoreña. ¿Por qué estos partidos dan esos votos? ¿Porque se les compra la voluntad? No, sencillamente porque toman acuerdos de gestión pública que estos partidos están en la disponibilidad de aprobar. ¿Por qué, por ejemplo, si se somete a consideración un préstamo, puede lograr el FMLN o el gobierno del presidente Sánchez Serén el respaldo del PCN, de Gana, del PDC o de otro partido político? En la medida que en el destino del préstamo se incorporen algunos proyectos, algunas inversiones que sean de interés también para estos partidos políticos. Y eso no significa ninguna prebenda. No significa ninguna ventaja de carácter político, significa nada más que hay identidad de propósitos. Cuando Arena vota por el préstamo de agricultura y el préstamo de salud, entonces Arena, ¿qué recibió ahí? Recibió dinero para concurrir con sus votos. ¿Recibió alguna ventaja de carácter político para concurrir con sus votos? Hubo coincidencia, hubo incluso que modificar el destino de algunos fondos que ya habían sido aprobados por la banca internacional y que eran de interés para Arena por diferentes razones, porque iba a favorecer a municipios que gobernaba Arena, porque estaba dentro de su programa de gobierno el destinar esos recursos para esas necesidades en particular, porque luego después ellos podían cacarear ante su base de que esos fondos que va a invertir el gobierno central se lograron gracias a la gestión que hicieron ellos como diputados, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de compromisos que se tienen y que se pueden lograr. Entonces, yo insisto, quien tiene mayores posibilidades en esta legislatura para los próximos 3 años de lograr esos acuerdos es el FMLN, porque está en el gobierno, está en el Ejecutivo, número 1. Número 2, porque hay una identidad de visiones, sobre todo en lo social, que le permitirá al FMLN lograr los votos de Gana y del PCN. Cuando se pone a consideración un presupuesto para el ejercicio fiscal del siguiente año y en ese presupuesto hay énfasis en 2 áreas importantes como es el combate de la inseguridad y la gestión social, y tenés coincidencias con el PCN y con Gana porque son una derecha más de carácter popular y social que la derecha oligárquica que representa Arena, entonces es lógico que al final obtengan los votos del PCN y de Gana. Mauricio, quiero avanzar un poco porque me interesa mucho conocer tu opinión respecto a los temas en torno al caso de Francisco Flores, pero antes, así muy breve, ¿qué piensas del trabajo del Tribunal Supremo Electoral y los ataques principalmente, ¿no? Digo ataques porque son así lo he visto en las redes sociales, así lo he escuchado, contra específicamente el Tribunal Supremo Electoral, calificándolo como incapaz, como una persona que no sabe administrar, cuando hay que recordar, y lo he dicho en varias ocasiones, que
el Tribunal Supremo Electoral es un ente colegiado y todas las decisiones no dependen solo del presidente, sino más bien del acuerdo que puedan lograr los 5 magistrados que integran el Consejo. Pero ahora pareciera que todo le está lloviendo al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Porque es la cabeza visible, y es lógico. Como presidente del Tribunal Supremo Electoral adquiere un nivel de responsabilidad pública mucho mayor que cualquier otro magistrado. Pero lo primero que hay que decir es eso, que es un órgano colegiado. Y por lo tanto, las decisiones de contratación de las empresas que fueron fragmentadas para llevar a cabo todo el proceso de transmisión de datos, no es responsabilidad únicamente del presidente Julio Olivo. En esta decisión participaron, y él mismo lo aclaró, los demás magistrados que también dieron su aprobación a las decisiones tomadas por las unidades técnicas encargadas de hacer esos contratos. Primera cosa. Segundo, yo diferenciaría entre irregularidades que son evidentes y que han sido advertidas y que son del dominio público, con la intención de las críticas y de los ataques que se le han hecho fundamentalmente al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Incluso esa marcha donde llegaron una decena de personas que militan en el Partido Arena, porque por un lado se les veía vistiendo la camiseta tricolor en apoyo a Edwin Zamora o a candidatos a una diputación nacional, y por otro lado aparecen ahí como representantes de la sociedad civil. Esos dobles estándar ya no estamos para ellos. Ahí tienen que asumir claramente su militancia y su organicidad. Pero bien, esa marcha que exigían la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral para aumentar el caos institucional, ¿con qué propósito se hace? Yo estoy consciente que las cosas se han manejado mal, desde mucho antes. Primero, la sentencia de la Sala de lo Constitucional fue una sentencia, aunque necesaria, extemporánea. El voto razonado del presidente de la Sala de lo Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia me parece en ese sentido mucho más sensato. Decir que está bien, que hay que introducir esa modificación en la manera de votar, porque esto aumenta la participación y la capacidad de decisión del ciudadano, pero no en estas elecciones, a escasos 4 o 5 meses de las elecciones. Ellos sabían perfectamente bien que si esto se lo trasladaban a la Asamblea, ahí se iba a entrampar, y la Asamblea se lo iba a trasladar al Tribunal Supremo Electoral, y también ahí se iba a entrampar. Las irregularidades que se han observado y los problemas que se han observado se veían venir. No solo yo, mucha gente se los cantó, y se le insistió a la Sala de lo Constitucional que ese sistema de votación debería de implementarse a partir de las elecciones del 2018, porque el Tribunal Supremo Electoral, para comenzar, ya tendría más experiencia, desarrollaría expertise en el manejo y administración de elecciones, y por otro lado la población podría haber sido educada. Ahora, claro, hay otros problemas que se atribuyen, yo diría, a la falta de experiencia y a la incapacidad de algunos de ellos, y no solo de magistrados, sino que también de gerentes técnicos, al grado tal que llevaron al doctor Olivo a denunciar públicamente a uno de sus gerentes y decir que era responsable de sabotaje. No lo ha podido demostrar, pero eso no significa que el sabotaje no se haya llevado a cabo o no se haya intentado. Pero esa es una parte del análisis. Hay irregularidades, ha habido irregularidades y son del dominio público. La otra parte es cuál es la intención de algunas fuerzas políticas de sobredimensionar o exponer públicamente estas irregularidades, que caos institucional es el que pretenden provocar para que entonces sus números tengan un asidero. Y aquí voy a la estrategia que siguió Arena en las elecciones de 2014. ¿Qué fue lo que hizo Jorge Velado? A hora y media de cerrar las votaciones, viene Jorge Velado y, sollozando, derramando lágrimas, proclama como ganador a Norman Quijano, irresponsablemente, porque caldea los ánimos. En un momento en que, si te acordás, en todos los canales de televisión aparecía en forma digital los resultados, y en ese momento los resultados estaban favoreciendo al FMLN, al profesor Sánchez Serén, y no a Norman Quijano, y sin embargo Jorge Velado lo lanza. Y esto lleva a que al cierre de ese día, casi al filo de la medianoche, hayan salido ambos candidatos, tanto Portillo Cuadra como Norman Quijano, a proclamarse ganadores. No es un acto de inocencia, sino más bien una cuestión premeditada. Premeditada, a tal punto que llegaron a cometer hasta delitos como el de sedición. Yo tuve que reunir de urgencia al alto mando de las Fuerzas Armadas porque hubo un llamado claro del doctor Quijano y de Portillo Cuadra y de Jorge Velado para que la Fuerza Armada interviniera para defender la institucionalidad del país cuando no es esa su función. Pero eso lo hicieron. Entonces, ves tú una cosa, cantan victoria
Luego resulta que los datos no coinciden con sus registros propios y hacen la pataleta y salen a protestar y a exigir lo mismo que están exigiendo ahora, que se abran las urnas, cuando claramente la ley establece bajo qué circunstancias excepcionales tienen que ser abiertas las urnas para hacer el recuento de votos. Lo mismo hacen ahora. Sale Jorge Velado diciendo hemos ganado 38 diputados. ¿Y qué tiene de fondo esa estrategia, Mauricio? ¿De prestigiar el proceso o...? Crear inestabilidad, por supuesto, crear inestabilidad, dejar asentado en el imaginario colectivo que acá el FMLN gana u otras fuerzas políticas están cometiendo fraude y que por lo tanto si las cuentas no le dan y no logran ganar por las buenas 36 o 38 diputados es porque se los quitaron en la mesa de escrutinio. Eso lo dejan en el imaginario colectivo. Sí, démosle vuelta a la página porque hay que aprovechar el tiempo con el expresidente Mauricio Funes. Quiero hablar sobre esta decisión que ha tomado el juez séptimo de instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, ¿no? Ha dicho que los delitos de apropiarse del dinero del Estado de enriquecimiento ilícito podrían ser y ser modificados a lavado de dinero. En el marco de esta situación, de esta decisión que ha tomado el juez, también he citado Mauricio Funes a la Fiscalía General de la República en calidad de testigo. Creo que llegas tú con los querellantes, ¿no? Poco sabemos de lo que tú fuiste a hablar con los fiscales que estuvieron a cargo de la entrevista esa mañana. Mauricio, no sé si se pueden develar algunos datos o nos puedes brindar alguna información de lo que tú dijiste ante los fiscales. Bueno, lo primero que hice fue preguntar a los representantes del Ministerio Público si en caso me abordaba la prensa en ese momento, en otra oportunidad, yo podía comentar el contenido de mis declaraciones. Me dijeron que la ley no me lo impide, sobre todo que no se ha declarado reserva del proceso. Si el juez hubiese declarado reserva del proceso, entonces ni yo como testigo, ni los querellantes, ni los acusadores de la Fiscalía, ni tampoco la defensa pueden hablar de detalles del mismo. Pero aquí no hay reserva. Ahora, quiero aclarar una cosa. La cita la hace la Fiscalía por solicitud que hace el juez. No, el juez. Los querellantes le solicitan al juez. Primero al primero de instrucción y ahora... al primero de sentencia, perdón, y ahora al séptimo, que es el que tiene el caso. Y el juez le ordena a la Fiscalía que me cite en calidad de testigo, y eso es lo que hace la Fiscalía, citarme en calidad de testigo. Ahora, la Fiscalía me previene y me dice que no me puedo referir al reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro, ni a su contenido, ni a la forma como lo obtuve, ni a las motivaciones que me llevaron a hacerlo público, porque es una decisión del Ministerio Público junto con el Departamento del Tesoro de no referirse al mismo, incluso de aquellos que nos hemos referido, eliminar cualquier copia física que podamos tener o digital del mismo para poder restablecer las relaciones entre el Departamento del Tesoro, particularmente la Red de Investigación de Crímenes Financieros y la Unidad de Investigación o de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República y volver a compartir información. Yo fui notificado de esa decisión de la Fiscalía como 2 semanas antes de mi comparecencia ante el Ministerio Público, a través de una carta que me envía el señor fiscal, el licenciado Luis Martínez, donde claramente me dice que por acuerdo con el Departamento del Tesoro queda terminantemente prohibido referirme al ROS, hacer referencia del mismo, a la institución que lo genera y a destruir cualquier copia física que pueda obrar en mi poder. Y al momento de sentarme en la cita en la que fui invitado en calidad de testigo, la Fiscalía, el representante de la Fiscalía que se encontraba ahí, me previene a no referirme al ROS. Entonces, la primera pregunta de los querellantes fue eso. La primera pregunta de los querellantes fue, porque ahí estaban los querellantes y estaba también la defensa, que tenían derecho de estar ahí. Los querellantes lo primero que me preguntan es cómo obtuve yo la información. Entonces yo les tengo que decir, lamentablemente no me puedo referir a este tema porque estoy inhibido a hacerlo, dada la prevención que ustedes acaban de escuchar que me hizo la Fiscalía General de la República. Entonces, yo no hablé nada relacionado por el ROS porque la misma Fiscalía me previno de eso y los querellantes, aunque me preguntaron del tema, yo no les podía responder porque tenía esa prevención. Aun cuando todos pensábamos que ese era el motivo real de su cita a la Fiscalía General de la República. No, a mí me citaron como testigo en la medida en que fue en un programa de radio donde yo hice referencia al caso y dijéramos fui el primero en denunciarlo y en exigirle a la Fiscalía que abriera un expediente para investigar al expresidente Francisco Flores, sobre todo si te recordarás, luego que el mismo expresidente asistió a la Comisión Especial Investigadora del caso Flores Taiwán y él se autoincriminó, porque aceptó haber recibido donativos directos de parte del presidente Chen Shu-bian. Entonces,
Salvada esa parte, en la cual, por prevención de la Fiscalía, yo no me podía referir, entonces, con los querellantes, incluso con la defensa, ellos me preguntaron sobre otros aspectos relacionados con mi gestión pública y si lleve a cabo o no lleve a cabo ciertas investigaciones sobre el manejo de la cooperación y cuál fue el resultado de la misma. Ahora, yo aporté ahí elementos que pueden orientar la investigación, porque dije, independientemente de lo que me llevó a mí a hacer la denuncia y que tengo por prevención de la Fiscalía imposibilitado referirme a ese informe de inteligencia financiera, hay otros informes que sí son del dominio público o pueden ser del dominio público y que ustedes deberían de consultar, le dije a los creyentes. Por ejemplo, algo que publica hoy en estos días el diario digital diario1.com, que habla de cerca de 24 o 28 millones de dólares en cheques, que ya no son 1, 2 o 3 de los que se estuvo hablando por el informe de inteligencia financiera, sino que son más, y que llegan a cuentas del Partido Arena y que incluso se presume que uno de ellos es depositado en una cuenta personal del expresidente Flores. Yo le ordené al entonces canciller de la República que solicitara información al Ministerio de Relaciones Exteriores de China-Taiwán para que nos proporcionara toda la información relacionada con la cooperación durante el periodo del expresidente Flores. En un primer momento nos dijeron que esa información había sido secuestrada por la Contraloría porque el presidente Chen Shui-bian había sido investigado, procesado y condenado a cadena perpetua por actos de corrupción y por lo tanto esos documentos no los tenían, pero luego nos lo proporcionaron y ahí hicimos una investigación y nos dimos cuenta que habían recursos que fueron recibidos por el gobierno de El Salvador de aquel entonces y que iban a ciertos destinos que al final nosotros no encontramos que esos recursos fueran ejecutados. Y por lo tanto, podemos presumir, no estoy afirmando que así sea, podemos presumir que en lugar de haber ido a parar a sus verdaderos destinatarios, que eran fundamentalmente los afectados por los terremotos del 2001, de enero 13 y de febrero 13, fueron a parar a otro bolsillo. Mauricio, y eso es lo que hay que investigar. Antes de ir a la pausa comercial, ¿sigues pensando que hay elementos suficientes como para atribuir el delito de lavado de dinero en esta investigación, como para incluir el delito de lavado de dinero en esta investigación? Yo creo que sí, y lo piensa el juez, puesto que ha solicitado la tipificación, un cambio en la tipificación del delito, y también lo sugirió, te recordarás, no hay que pasar por alto eso, lo sugirió, lo solicitó más bien la Asamblea Legislativa ante el Ministerio Público, un cambio en la tipificación del delito o que se le agregara, además de peculado y enriquecimiento ilícito y desobediencia, el delito de lavado de dinero. De acuerdo a la investigación realizada por la Asamblea Legislativa, hay suficientes elementos de juicio para investigar al expresidente Flores por lavado de dinero. No estoy diciendo que haya cometido lavado, pero hay suficientes elementos que permitirían abrir una investigación. Aquí el punto es el siguiente: ¿por qué no se abre una investigación sobre lavado de dinero? Al haber una investigación sobre lavado de dinero, hay dos componentes que no hay que pasar por alto. Hay lavado de dinero cuando el dinero tiene una procedencia ilícita y se blanquea para hacerlo aparecer como dinero legal. Pero hay lavado de dinero también cuando los movimientos que se realizan utilizando el sistema, muchas veces el sistema financiero internacional, hacen perder el origen y el destino del dinero, que es lo que ha ocurrido justamente con los fondos desviados de la cooperación taiwanesa. Porque de un banco a otro, yo he escuchado, por ejemplo, algunos analistas decir, creo que fue el doctor Francisco Bertrán Galindo, decir, bueno, ¿y cuál es el origen ilícito de los recursos recibidos por el presidente Flores en caso lo haya recibido? Sí, provienen de un fondo de cooperación y su origen no es ilícito, no es que provenga del narcotráfico, del crimen organizado, de la trata de personas, de una actividad ilícita. Bueno, lo ilícito, es tan ilícito el procedimiento que el presidente Chen Shui-bian está condenado a cadena perpetua justamente por hacer ese manejo irregular de recursos, no solo con El Salvador, sino que con otros presidentes de la región, claro, como Guatemala, el presidente de Guatemala y el presidente de Costa Rica, por un lado. Y por otro lado, también se comete lavado cuando se hace desaparecer y el destino finalmente de los recursos no es el que se estableció como parte del protocolo de cooperación que fue firmado. Además hay otra cosa, cualquier recurso que recibe un presidente de la República tiene que ir al erario público. Claro. Yo no me imagino a un presidente recibiendo ayuda
de parte de un presidente, por muy personal que haya sido, o porque los cheques han llegado a nombre del expresidente Flores, y que en lugar de meterlos a la hacienda pública, él los distribuye en forma personal. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Cuando regresemos vamos al enlace con la Radio 109 para también compartir con Tony Cabezas la entrevista de esta mañana. Volvemos. Bien, estamos listos para ir al enlace con la Radio 109. Tony Cabezas está ahí también con su invitado, que por cierto es el director del Instituto Nacional de Medicamentos, el doctor Vicente Coto. Está conversando con Tony Cabezas esta mañana. A ver, Tony, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días al expresidente de la República, Mauricio Funes. Bienvenido a 109 a través de este contacto, ¿verdad? Y sí, está aquí con nosotros el doctor Vicente Coto, que recuerdo, la implementación en su gobierno de la polémica ley de medicamentos, ¿verdad, doctor? Esto podríamos hacer alguna evaluación rápida, aprovechando que está el expresidente Funes, de la implementación de esta ley. Bueno, en principio quisiera enviar un saludo, un apretado saludo al presidente Funes. Igualmente. Pues sí, en realidad este ha sido uno de los cambios que transformó en este aspecto del medicamento a nivel nacional. Había un desorden por un lado, y por el otro lado también la voracidad en cuanto al precio de los medicamentos, que se le puso un alto, y yo debo reconocer que el esfuerzo que el presidente Funes en su momento le dio a la implementación de la ley fue uno de los factores decisivos para que las empresas comenzaran realmente a ponerse en orden. Así que muchas gracias también, presidente, por la confianza. Yo le tengo una pregunta al expresidente. A ver, con todo este tema de que la ley, que el artículo 215 del Código Electoral, que se están distribuyendo votos, ya dijo el fiscal que no, ya dijo el procurador de los derechos humanos que no. ¿Hay que abrir urnas o no hay que abrir urnas? Ante la inconsistencia, digamos, de algunas actas. Bueno, no soy la persona, ante todo, buenos días, Tony, y buenos días también al doctor Coto, al amigo Chente Coto, por sobre todo un reconocimiento al esfuerzo que ha realizado como director nacional de medicamentos desde mi gestión y ahora en la gestión del presidente Sánchez Serén. Felicidades. Sobre esa pregunta, eso lo tendrá que decidir el Tribunal Supremo Electoral en apego a las leyes. Por donde quiera que se le vea, no existe en la legislación electoral actual vigente, que es la que rige el comportamiento del máximo organismo de justicia electoral, como es el Tribunal Supremo Electoral, no existe casos como los que se están ventilando en estos momentos. La ley es clara, la única razón legal para abrir una urna es cuando la totalidad de votos impugnados puede modificar los resultados electorales, y este no es el caso. Aquí se están queriendo abrir urnas porque resulta que, primero, hay partidos que están denunciando a otros partidos políticos que ya en el escrutinio final, en las mesas, se están repartiendo los votos en forma proporcional y a conveniencia. Y segundo, porque se hablan de algunas irregularidades, como que las urnas que tenían 500 votos, hay unas que aparecen con 700, hasta con 1000 o con 1200 votos. Ahora, ese problema no lo van a resolver abriendo urnas. Yo creo que, y esto lo digo con toda sinceridad, muy a pesar de las irregularidades advertidas, si el propio fiscal general de la República, el licenciado Luis Martínez, sus fiscales electorales, el procurador para la defensa de los derechos humanos, lo dijo acá en tu programa el día de ayer, y lo ha dicho, entiendo, también en la 102.9, han dicho de que no existe ninguna evidencia de fraude, son irregularidades que aparecen en un proceso de escrutinio final que lamentablemente han aparecido, y esto afecta la imagen institucional y de eficiencia de parte del Tribunal Supremo Electoral. Pero si no existe nada de eso, ¿por qué la insistencia de los partidos políticos de que se puede estar cometiendo un fraude y se puede estar traicionando la voluntad popular? Ahora, si hay que abrir urnas, hay que hacerlo. Yo no me resisto a ello, siempre y cuando esté amparado en la ley. Dentro del marco de la Constitución. Claro, porque no se puede pasar por encima de la institucionalidad. Exactamente, haciendo eco de algunos titulares en algunos medios de comunicación, por ejemplo, dice exigencias, ¿no? O pedimos. De repente, cualquiera puede exigir la apertura de urnas, pero siempre y cuando, como dice el presidente Funes, esté dentro del marco de la Constitución y dentro del marco del espíritu del artículo 215
del Código Electoral. Entiendo que ahí ahora, está más lo o que me menos preocupa regulado es una cosa, y eso no me lo ha preguntado Tony, pero tengo que decirlo. Me preocupa si esto anticipa una conducta que luego se va a observar a partir del 1 de mayo, en el sentido de estar haciendo una invitación a la violación a la ley. Los magistrados no pueden violar la ley. Solo pueden abrir urnas cuando la ley lo faculta, y este no es el caso. El mismo pedido lo hicieron en las elecciones anteriores, que también pedían que se abrieran urnas, y los magistrados, otros no estos, tuvieron una posición firme y dijeron, no podemos abrir urnas porque acá la totalidad de votos impugnados no cambia los resultados y por lo tanto no se justifica de acuerdo al artículo 215. ¿Se puede apelar a un gesto de buena voluntad y por aras de la transparencia, como dicen algunos en este caso? Se puede, porque entonces trastocamos las instituciones. O sea que resulta que yo voy a interpretar y aplicar la ley a mi antojo y conveniencia. Si la ley me conviene y me favorece, entonces la aplico tal como está. Si no me conviene, pido que se viole de tal manera de lograr mi propósito final. Esta es una conducta antijurídica que anticipa lo que puede ser la conducta de aquellos dirigentes políticos que pudieran estar en la Asamblea Legislativa o tener representación legislativa de cuando ya estén legislando. Van a violar la ley únicamente en defensa de sus intereses. En todo caso, está en manos de los mismos políticos y los diputados modificar el Código Electoral. Tuvieron un año, Tony. Eso yo lo sostuve en mi cuenta en Twitter y en Facebook. Tuvieron un año para modificar la ley. Pudieron haber modificado la ley y ahí dejar establecido otros causales para abrir urnas como estos que se están conociendo ahora. Esto tiene mucho que ver con la actitud de quienes están detrás del cumplimiento de la ley. Y esto está relacionado con lo que estás analizando tú en tu programa, Tony, la ley de medicamentos. La ley de medicamentos fue vilipendiada y fue criticada por una sencilla razón, porque introdujo en el ordenamiento jurídico del país nuevas reglas del juego para evitar el abuso de parte de algunos laboratorios que estaban especulando con precios. Por supuesto que quienes se opusieron a esa ley fueron justamente los laboratorios que se vieron afectados. Y son, no me dejará mentir, el doctor Vicente Coto, son los grupos de presión que a veces cuestionan o ponen en entredicho la labor realizada por el Director Nacional de Medicamentos. Entonces, una ley como esa, que cambió las reglas del juego y permitió un ordenamiento jurídico más transparente que permitiera también bajar los precios de las medicinas y hacerlas más accesibles, por supuesto que tuvo resistencias. Lo mismo está pasando ahora. La interpretación que se hace del artículo 215 se hace a conveniencia, y como ese artículo no le permite a aquellos que están pidiendo que se abran urnas, abrirlas para ver qué beneficios sacan de esa apertura, entonces esto les lleva, terminan haciendo pataletas, salen a las calles, protestan, ocupan las maderas de los principales medios de comunicación para dar la imagen de que aquí hay un caos institucional, cuando el mismo fiscal y el procurador de derechos humanos han dicho que aquí no existe tal caos, hay irregularidades, pero aquí no hay fraude. Quiero aprovechar que está Mauricio Funes como expresidente de la República. Y si bien es cierto, todavía se están contando votos y todo, ya se tiene más o menos un panorama de cómo podría ir quedando la Asamblea Legislativa. Yo creo a su juicio, ¿qué mensaje envió la población a la clase política con la conformación de cómo más o menos va a ir quedando la Asamblea Legislativa? El mismo, Tony, el mismo que ha estado enviando en los últimos años, el mismo que envió en la consulta electoral del 2013, donde le dio más diputados a Arena que al FMLN, pero no lo suficientes como para que un solo partido político, con sus solo diputados de su fracción, tuviera la llave y tomara decisiones por mayoría absoluta. Ningún partido político tiene mayoría absoluta. ¿Qué significa entonces? Que los partidos políticos, para tomar decisiones, tanto en forma absoluta o en forma calificada, necesitarán del concurso de otras voluntades y necesitarán entrar en un proceso de negociación y búsqueda de consenso y construcción de acuerdos. Ese es el mensaje, pero ese mensaje no es de ahora. Lo dieron en el 2009, cuando yo gané la elección, que el FMLN obtuvo mayor número de diputados que Arena, pero no lo suficientes como para que el FMLN por sí solo tuviera mayoría de 43 diputados. Lo dieron en el 2012, donde ya Arena obtuvo 2 diputados más que el FMLN, como parece que va a ocurrir ahora. De tal manera que este es un mensaje que lo viene dando el electorado desde elecciones anteriores. No puede existir una fuerza política que tenga el poder absoluto de tomar decisiones sin consultar o consensar con otras fuerzas políticas y llegar a acuerdos. A ver, solo para ir cerrando, y le preguntaba yo al presidente Mauricio Funes, le decía, a ver, ¿quién tiene mejor posibilidad, ¿no?, de crear estos acuerdos o de generar estos acuerdos en la Asamblea Legislativa? Porque por un lado podrías decir tú, bueno, si se suman los votos del PCN, del Partido de Concertación Nacional, PDC y Arena, podrían lograr la mayoría simple. Pero no veo por qué sumarlo de esa manera. No, digo, es que voy al otro escenario, pero me decía Mauricio Funes,
es que el gobierno está en mejor situación de lograr ese acuerdo donde el PCN y el PDC, y incluyendo Gana, puedan lograr la mayoría simple para viabilizar acuerdos, ¿no? Decías tú que el gobierno está en mejor condición. Por la experiencia que yo tuve en mis 5 años de gobierno y lo que llevamos del gobierno del presidente Sánchez Serén. El FMLN tiene el ejecutivo y por lo tanto tiene el capital político necesario para estar en mayores posibilidades de tomar acuerdos y lograr consensos con otras fuerzas políticas. ¿Por qué agrupar arbitrariamente y decir, por un lado está FMLN Gana y por otro lado está Arena, PCN, PDC y quizás Cambio Democrático? ¿Por qué esa distribución? Si cuando fue mi periodo presidencial yo logré acuerdos importantes, aprobación de presupuesto, aprobación de préstamos y de nuevas iniciativas de ley o reformas a cuerpos jurídicos ya existentes, no solo FMLN Gana, también votaba PCN y votaba PDC y a veces Cambio Democrático. Entonces, ¿por qué esa correlación que yo construí durante 5 años no la va a poder construir el presidente Sánchez Serén si al final de cuentas Arena solo va a tener 2 diputados más que el FMLN y no lo suficientes para obtener 43? ¿Por qué el PCN va a tener que votar con Arena? En algunas ocasiones lo hará, en algunas ocasiones, pero puede seguir votando con el FMLN como lo ha hecho para que haya presupuesto y para que no se le paren las carretas al gobierno. Muchas gracias, Tony. Sí, hasta luego. Muchas gracias, un gusto haber conversado contigo. Saludos al doctor Vicente Coto también. Aquí nos quedamos. Yo tengo que hacer una pausa comercial, la última, y despedimos nada más para despedir, ¿no? Para terminar con la emisión estelar de Hechos AM y despedir al presidente Mauricio Funes. Volvemos a breve. Tiempo nada más para despedir al presidente Mauricio Funes. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Un gusto. No, a ti, y por supuesto quiero aprovechar este espacio para expresar mi regocijo por la fecha que ha anunciado ya el Vaticano a través de Monseñor Paglia, de que el próximo 23 de mayo será un día histórico para los salvadoreños y para el mundo entero en general, porque se llevará a cabo la ceremonia de beatificación de nuestro obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Lo menos que puedo hacer es congratularme con esa decisión y con esa fecha. Muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto. Llegamos al final, nos vemos el próximo lunes. Recuerden el horario 5:30 de la mañana, estaré con ustedes. Es todo, buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.